Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Biden ordena distribuir millones de tapabocas a poblaciones vulnerables de Estados Unidos. Nueva variante del coronavirus fue hallada en Nueva York. Además, con megacentros de vacunación, Texas retoma la lucha contra el COVID-19. Y los esfuerzos de la administración Biden por atender la llegada de menores no acompañados. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Desde Washington les saluda Yasmín López. El gobierno de Estados Unidos distribuirá 25 millones de mascarillas a la población más pobre del país. José Pernalete nos informa que la Casa Blanca quiere reforzar la prevención del COVID-19 en las comunidades que no pueden costear la adquisición de tapabocas para sus familias. Y también hay noticias sobre el proceso de vacunación. Por eso nos vamos en vivo con José Pernalete, quien nos tiene todos los detalles. Adelante, José. Así es, Yasmín. Hace tan solo horas el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, conmemoró la colocación de 50 millones de vacunas a lo largo de toda la nación. Esto representa la mitad de su objetivo durante sus primeros 100 días de gobierno. Dijo que no es el momento de flexibilizar las restricciones, así como lo es el distanciamiento físico y el uso del tapabocas. Y también garantizó mayor cantidad de recursos para distribuir mayor número de dosis para inmunizar a la población estadounidense. Veamos el reporte. El uso de la mascarilla es una de las normas más efectivas para la prevención del COVID-19, de acuerdo a los expertos. Para reforzar la lucha pandémica, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado la distribución de 25 millones de tapabocas de tela y lavables para las comunidades más pobres del país. En el mes de marzo comenzaremos a entregar millones de mascarillas a bancos de alimentos y centros comunitarios de salud en todo el país. Se trata de redes nacionales que atienden a las poblaciones más afectadas por la pandemia. Si bien las mascarillas están ampliamente disponibles en muchas formas y tamaños diferentes, muchos estadounidenses de bajos ingresos todavía carecen de acceso asequible a esa protección básica. El programa, vigente hasta el mes de mayo, será desarrollado en 1.300 centros comunitarios y 60,000 puestos de distribución de comida gratuita. El gobierno tiene previsto hacer llegar 2 mascarillas por persona a las familias de escasos recursos. Por otra parte, el equipo de respuesta especial contra el COVID-19 de la Casa Blanca advierte sobre las consecuencias a largo plazo entre personas contagiadas por el virus que sufren una lenta recuperación. Recientemente, en un estudio de la Universidad de Washington que apareció hace apenas unos días, se encontró realmente algo alarmante, que aproximadamente el 30% de los pacientes que estaban inscritos en la Universidad de Washington informaron síntomas persistentes durante 9 meses después de la enfermedad. La fatiga fue el síntoma más común. Por cierto, la directiva de la empresa Pfizer ha anunciado que están realizando ensayos clínicos con la tercera dosis de esta vacuna y que espera resulte mucho más efectiva que la primera versión entregada. Yasmín. José, y la meta sigue siendo ambiciosa para junio, cuando el presidente espera que la mayoría de la población esté vacunada. Te agradecemos por tu información. Ahora pasamos a Nueva York, porque científicos descubrieron una nueva variante del coronavirus en este estado. Nos enlazamos en la Gran Manzana con Laura Sepúlveda, quien habló con uno de los autores del estudio. Laura, ¿qué detalles dieron sobre el hallazgo? Pues Yasmín, no es precisamente una nueva variante, pero sí es algo que hasta ahora conocemos. Al parecer esta variante se habría comenzado a formar meses atrás. Lo que pasa es que hasta este momento es cuando la descubren, en el instante en el que comienzan a revisar todas las variables que hay frente al virus que ya fue detectado hace un año y que precisamente siguen tratando de descubrir. Esta fue la nota que preparamos.
A partir del uso de un nuevo software llamado variante de base de datos BDB por sus siglas en inglés, se hallaron mutaciones en medio de un análisis de las secuencias del virus, entre ellas la nueva variante anunciada en Nueva York durante las últimas horas y que el autor del estudio del Instituto Tecnológico de California, Anthony West, dice existiría desde hace meses. Notamos que había un grupo de secuencias con un conjunto diferente de mutaciones, pero que incluían algunas mutaciones vistas anteriormente, por lo que esto no está directamente relacionado con las variantes anteriores. Parece haber aparecido en Nueva York en noviembre. Dado el periodo de existencia, científicos dicen que la variante debe haber sido esparcida ya por la costa este del país. Pese a ello, West da un parte de tranquilidad a partir de la efectividad de las vacunas que están siendo suministradas. Las vacunas son realmente notablemente efectivas. Las vacunas son un gran avance en el intento de controlar la pandemia y para prevenir muertes. Las variantes pueden ser un pequeño problema para las vacunas. No está claro qué tan problemáticas son todavía. La Voz de América intentó obtener una reacción por parte de las autoridades locales frente al hallazgo, pero al cierre de esta nota no había recibido respuesta. La vacunación en el estado de Nueva York avanza al tiempo en que se lleva a cabo una lenta reapertura. El uso de tapabocas sigue siendo recomendado y expertos sugieren que una doble mascarilla aumenta el nivel preventivo de contagio. Y precisamente por estas mutaciones que se siguen descubriendo es importante que tengamos todavía las precauciones pese a que ya hubiéramos tenido las 2 dosis de la vacuna. Prevención es algo que necesitamos para lograr combatir la pandemia. Muchas gracias, Laura, por el reporte. Viene a atender las necesidades humanitarias de los miles de menores no acompañados que llegan a la frontera con México. Es una prioridad, asegura la Casa Blanca. A su vez, la preocupación parece crecer en el Departamento de Seguridad Nacional. Saludamos a nuestro colega Jorge Agobián. Jorge, ¿qué dicen las organizaciones que defienden los derechos de estos menores? ¿Qué tal, Yasmín? Piden transparencia a la Casa Blanca para saber, por un lado, el estado de estos menores que están bajo la custodia del Departamento de Salud de Estados Unidos, pero también que miembros de estas organizaciones y los propios funcionarios electos del gobierno de Estados Unidos puedan visitarlo para saber cómo es ese trato que se le están dando a estos menores. La Casa Blanca decía hoy, la secretaria de Prensa lo recalcaba, que Estados Unidos no está siguiendo los lineamientos de la administración anterior, acusada y criticada por los demócratas en esa oportunidad por tener medidas que eran inhumanas para los menores que llegaban a la frontera. Veamos las declaraciones de la Casa Blanca. La portavoz de la Casa Blanca dijo que no pondrá título a la actual situación en la frontera al ser consultada sobre si la considera una crisis. Tenemos menores no acompañados cruzando la frontera y tantos que tuvimos que abrir nuevas instalaciones. No creo que le pondré una nueva etiqueta desde aquí, desde el podio, pero es una prioridad para la administración. Puertas adentro, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional alertaban el 12 de febrero sobre la necesidad de prepararse para flujos migratorios y pedían comenzar a hacer cambios inmediatamente, según comunicaciones de correo electrónico internas obtenidas por el diario The Washington Post. Solo en enero, más de 5.700 menores no acompañados llegaron a la frontera de Estados Unidos con México, según datos oficiales. Por ello, el gobierno de Biden reabrió un centro de reasentamiento provisional en Texas con capacidad delimitada. Legisladores republicanos como el senador Rick Scott, que se oponen a las políticas inmigratorias de Biden, se han adelantado a ponerle un título a la situación. Lo que Biden está haciendo es crear un increíble problema de derechos humanos en la frontera de Estados Unidos y México y va a afectar a muchas familias. Organizaciones estadounidenses han exigido transparencia sobre las condiciones en las que se encuentran los menores. La Casa Blanca recalcó su compromiso. Nosotros no utilizamos la gestión pasada como guía. El secretario del Departamento de Salud está atento para asegurar que estos niños sean tratados con humanidad, que se les proporcione la asistencia médica que necesitan, la asistencia de salud mental que necesitan. Y usted tiene toda la razón. Estos niños han pasado por un trauma y queremos tratarlos con humanidad. Entre los comentarios de la Casa Blanca en los días anteriores es que Estados Unidos no está preparado para recibir grandes flujos de migrantes en la frontera sur y pedía tiempo a los migrantes, sobre todo de Centroamérica, para que realizaran este viaje a la frontera, también pidiéndoles y diciéndoles que la frontera en este momento está cerrada debido a la pandemia de coronavirus y además porque según ellos no pueden ofrecer un trato humano y moral en este momento.
Jorge, gracias. Y ahora pasamos a otras noticias. Las relaciones con México y Canadá son una prioridad manifiesta en la política exterior de Estados Unidos. El secretario de Estado Antony Blinken sostendrá reuniones virtuales con altos funcionarios de ambos países sobre temas de vital importancia. Jacopo Luzzi nos tiene los detalles. Será la primera visita de Antony Blinken como secretario de Estado de Estados Unidos e irá a México y Canadá. Sin embargo, debido a la pandemia de coronavirus, este viaje será totalmente virtual, pero afirma el Departamento de Estado será muy diferente a una llamada normal de Skype o Zoom. Realmente se nos ocurrió una agenda creativa de eventos y participación, y este es el nuevo mundo en el que vivimos a través de plataformas virtuales, pero pensamos que era realmente importante interactuar con Canadá y México desde el principio. El objetivo es encontrar acuerdos con los dos vecinos sobre asuntos como la migración y el manejo del COVID-19, que han puesto a dura prueba las relaciones diplomáticas. Después de años de tensiones con Canadá sobre el comercio y enfrentamientos migratorios con México, como la imposición de mantener a la espera miles de solicitantes de asilo en su país, la voluntad del presidente Biden y su gabinete señalan es volver a las relaciones como eran antes de la presidencia de Donald Trump. Ya sea para combatir la pandemia de COVID-19, abordar la crisis climática global, expandir las oportunidades comerciales y económicas o fortalecer la cooperación en defensa y seguridad, México y Canadá son socios críticos y clave para el acceso. Esta visita de Blinken servirá para demostrar cómo para Estados Unidos y Joe Biden la diplomacia internacional y el multilateralismo serán nuevamente fundamentales. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. En medio de la recuperación por los estragos causados por la tormenta invernal de la semana pasada, Texas retoma con fuerza la lucha contra el COVID-19. Arnaldo Rojas nos reporta cómo lo están haciendo. Luego de una tregua obligada por la furia de la naturaleza, miles de tejanos acuden desde este miércoles a sus citas para combatir el COVID-19 en los primeros 3 centros de vacunación masiva establecidos en el estado. Cada megacentro encabezado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias tiene la capacidad de administrar 6,000 dosis diarias a la población en mayor riesgo. María Méndez de Houston ya se vacunó. Sí, contenta porque sí, más protegida, ya más confiada y esperemos la segunda dosis para que ya salga esta pandemia que nos tiene a todos preocupados. Con el apoyo de los departamentos locales de salud, los megacentros establecidos en Houston y Dallas tienen la capacidad para inocular a 378,000 personas en las primeras 3 semanas. Es un enorme aliciente para nosotros porque sabemos que hasta ahorita la demanda por las vacunas ha sido muchísimo más que la oferta, una enorme ayuda para nuestra comunidad, sobre todo para nuestra comunidad latina que se ha visto tan golpeada por este virus. Pero este médico jefe de la unidad de COVID-19 en un hospital de Houston llama a no bajar la guardia. Porque la gente se vacuna, después se les olvida que existe el COVID y ellos pueden ser transmisores de la enfermedad. Entonces la gente va a andar por ahí sin usar sus cubrebocas y cosas por el estilo. En las últimas 2 semanas en Texas se han registrado un promedio de 5,600 nuevos contagios cada día. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston. Volver a la normalidad. Con esta premisa y convencidos de que vacunarse es la solución, hoy se lanzó una enorme campaña educativa en Estados Unidos buscando concientizar sobre la importancia de la vacunación. Diva Lizette Cash nos tiene los detalles. RG, porque volver a los momentos... De ti depende, le dice la organización Ad Council a las personas indecisas sobre vacunarse o no contra el COVID-19. Afirma que solo el 40% de la población afroestadounidense e hispana tiene decidido inyectarse y que el 73% de los estadounidenses dicen que necesitan más información. Eduardo Sánchez, médico y director de varias iniciativas contra la diabetes y el COVID-19, asegura que las vacunas, como otras en el pasado científicamente aprobadas, han eliminado enfermedades y han evitado muertes. Ha llegado a autorización con todos los procesos que se han usado en el pasado. Medios tradicionales, redes sociales, personalidades, empresas públicas y privadas tratarán de educar con esta campaña sobre que es comprensible tener preguntas, pero informarse es el paso para volver a los momentos que todos extrañamos y que vacunarse contra el COVID-19 podría ser el camino más rápido. Para el otoño o a lo mejor en el invierno de 2021 empezaremos
a normalizar nuestras vidas. De ti depende, dice que informarse y tomar decisiones evitaría vivir escenarios trágicos. Encontrarse infectado y tener un curso severo o un curso fatal. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC, hasta esta semana en Estados Unidos se han vacunado cerca de 66,5 millones de personas, pero según la campaña De ti depende, todavía la mitad de la población estadounidense, unos 165 millones de habitantes, se encuentran indecisos. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Llegó a Nicaragua el primer cargamento de vacunas contra el coronavirus proveniente de Rusia, según informaron las autoridades de ese país. Algunos ciudadanos se muestran optimistas y otros escépticos. Donaldo Hernández tiene los testimonios. Hace unas horas, Aide Sánchez se enteró de que ya está en Nicaragua el primer lote de vacunas contra el coronavirus. Por su edad, cree que podría ser una de las primeras beneficiadas. Bendito sea Dios que ya se dé para toda la humanidad esa vacuna, para que se vaya, dijo, disolviendo ya esa enfermedad del COVID. Sin embargo, otros pobladores siguen desconfiando de la forma en que las autoridades han manejado la pandemia. No hay confianza ni en la vacuna ni en el gobierno. Así de sencillo. Lo poco que informó la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo fue que el primer lote de la vacuna Sputnik fue donado por Rusia para aplicarse en los próximos días. Vamos a atender casos urgentes de vulnerabilidad por enfermedades crónicas. Según la independiente Unidad Médica Nicaragüense, precisamente la falta de acceso a más información estimula la desconfianza de la ciudadanía. Esa información no se puede quedar solo en el gremio médico, no se puede quedar solo en el personal capacitado y de salud. Tiene que bajar a la población en general para que la población entonces acepte la vacunación. De acuerdo con las autoridades, Nicaragua accedió a 4 tipos de vacunas, las cuales podrían arribar en las próximas semanas. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Honduras también comenzará a aplicar las primeras vacunas donadas por el gobierno de Israel al personal de primera línea de la pandemia. Desde Honduras, justamente, Oscar Ortiz nos informa quiénes serán los primeros beneficiados. Aproximadamente 5.000 vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Moderna, donadas por el gobierno de Israel, serán aplicadas en Honduras. El primero en ser inmunizado será el personal sanitario, que está en primera línea de atención a los pacientes, de acuerdo a una serie de requisitos confirmaron autoridades de gobierno. Y como parte de este proceso, se anunció oficialmente cómo serán aplicadas las primeras 2.500 dosis este jueves. Se iniciará la vacunación en esta primera campaña de vacunación contra COVID-19 el día viernes 26 de febrero a las 8 de la mañana. Para los profesionales de la medicina, esta decisión de recibir las primeras dosis o donaciones responde a las decisiones de acuerdos diplomáticos, algo imprevisto ya que Honduras aún no cuenta con vacunas contra el COVID-19. Como prácticamente es un pago que el gobierno de Israel está haciendo, porque este gobierno, de los pocos del mundo, junto a Guatemala, que también le están regalando Israel, entonces han tenido que correr para ver entonces a quiénes van a beneficiar con esta vacuna. Mientras tanto, el gobierno de Honduras confirmó que aprobó la utilización de la vacuna rusa Sputnik 5 a petición de la Secretaría de Salud, de tal manera que esta vacuna puede ser usada en la población hondureña. Para la próxima semana, Honduras esperaba el primer lote de vacunas mediante el sistema COVAX-Gavi. Sin embargo, están reportando un atraso. Pero este próximo jueves estaría llegando al país el lote de vacunas anunciadas por Israel como una donación para el gobierno de Honduras. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Muchos venezolanos que viven en Bogotá rentan apartamentos o habitaciones por día porque no tienen la documentación o los recursos necesarios para tener una vivienda estable. Karen Sánchez hizo un recorrido por el centro de la ciudad para constatar el estado de estos lugares y conocer cómo viven allí los inmigrantes. Nunca me imaginé vivir así, porque en Venezuela yo vivía bien, yo tengo mi casa, yo tengo mis cosas allá La abogada Elita García recuerda con nostalgia esos años en los que se desempeñó en Venezuela como abogada y oficial jefe de la policía.
Ahora duerme en un pagadiario, una humilde residencia en la que se paga por día junto a su esposo y sus 2 hijos. Muchas personas colombianas no nos quieren arrendar apartamentos y si los arriendan nos piden una garantía. Muchos inmigrantes no cuentan con la documentación necesaria para lograr contratos formales para alquilar vivienda. Otros no tienen los recursos suficientes para pagar una mensualidad. Hubo un tiempo que sí logramos un mensual, pero no siempre es igual, no siempre podemos tener para pagar la mensualidad. Las residencias cobran entre 3 y hasta $7 diarios según la habitación. Administradores de los pagadiarios afirman que los inmigrantes viven allí por cortos periodos de tiempo, pues deciden cambiar de ciudad o simplemente no tienen cómo pagar. Como estos pagadiarios, ya cuando tú acumulas 3 días sin pagar, se le dice que se desaloje. Según una encuesta elaborada por ACNUR y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 73,7% de los inmigrantes y refugiados de la región acuerdan contratos verbales, lo que se relaciona con la incertidumbre y el riesgo de ser desalojados. Karen Sánchez, Voz de América, Bogotá. Un declive sustancial en la expectativa de vida ha sufrido Estados Unidos en la primera mitad del 2020. Varios factores han propiciado el cambio, según un reciente informe de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Alonso Castillo tiene los detalles. Durante la primera mitad del 2020, la esperanza de vida en Estados Unidos se desplomó, dijo Robert Anderson, jefe de la División de Estadísticas de Mortalidad de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Este es el mayor descenso en la esperanza de vida que hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Las estadísticas también nos dicen que tenemos algunas disparidades crecientes en la esperanza de vida. La disparidad en el desplome fue capital. Los afroamericanos perdieron casi 3 años y los hispanos casi 2 años de vida, dijo el funcionario. Los hispanos generalmente han tenido una ventaja en la esperanza de vida sobre la población blanca no hispana, pero esa ventaja también disminuyó. La brecha se profundiza entre bajos salarios, la falta de cuidados médicos y la necesidad de arriesgar la salud para poder sobrevivir. El doctor destacó que el COVID también tuvo un impacto en la mortalidad de otras condiciones médicas. También hemos visto aumentos en la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, diabetes, demencia y sobredosis de drogas. La decisión de publicar el estudio antes de terminar el año fue para concientizar la severidad de las consecuencias. Para el experto, el pronóstico no es alentador, ya que estos números únicamente reflejan la primera mitad del año. No obstante, si cada uno hace de su parte para cuidarse y para cuidar al otro, los números podrían cambiar. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y una agradable sorpresa se llevó un grupo de observadores de ballena en el sur de California al percatarse de que una enorme ballena jorobada se acercó a saludarlos. Bueno, a su manera. Un claro ejemplo de la armonía entre los seres humanos y los animales, que no saben de pandemia ni distanciamiento físico. Los dejamos con las imágenes y nosotros nos vemos mañana con más información. Les informó Yasmín López. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.